Ya se sumaron. Bueno, vamos a arrancar un poco de nuevo, porque hay algunas novedades, no muchas, pero algunas, y después también hubo gente que la clase pasada no vino, por diversos motivos, entonces bueno, para reponer todo lo que comentamos la clase pasada. A ver, sobre cuestiones administrativas, como les dije la clase pasada, el cuatrimestre arrancó el 1 de junio, ponele, y va a terminar el 29 de agosto. Eh, ¿Hay pajaritos? ¿Alguien está en un lugar donde se escuchan pajaritos? ¡Qué lindo! ¡Ay, Yo, qué bueno, Camila! Que lo compartas con nosotros. Y decime que son pajaritos de verdad y no es un ringtone, no es un despertador, no, porque no, es verdad, son es de verdad. pajaritos. Qué Es lindo. un Qué bueno. campo y entonces nos vuelan por acá. No quiero saber más. Bueno. Entonces, la clase pasada les comenté que vamos a tener dentro de este cuatrimestre 2 evaluaciones. La primera va a ser la semana del 7 de julio, según nuestro cronograma, pero según el calendario oficial, el 9 de julio es feriado, el jueves 9 de julio es feriado, entonces la opción que nos queda a nosotros va a ser esa evaluación, hacerla el 6 de julio. En principio yo les doy esta fecha, vamos a tratar de mantenerla, todo va a depender un poco de cómo vayan las clases hasta el 6 de julio, o sea, hasta el... Sí, yo no sé por qué ponen... A ver. Sí, el 6 de julio, que es lunes, ¿sí? Y en esa primera instancia entrarían en principio Saussure y Peirce, que es el próximo autor que vamos a ver. Por ahora lo dejamos ahí. Puede ser, si vemos que llegamos, que todo va súper bien, que entraran también otros dos autores que vemos medio juntos, que son Voloshinov y Bakhtin, pero bueno, eso vamos a ver. Porque lo cierto es que esa semana del 7 de julio, el parcial nosotros lo tenemos que hacer el 6, que es el lunes, porque el jueves es feriado, entonces eso ya nos quita una clase. Y el segundo parcial sería el 13 de agosto, ¿sí? Jueves 13 de agosto. Esto todavía no sabemos cómo lo vamos a materializar, el tema de las evaluaciones, ¿eh? Yo les estoy tirando las fechas, pero todavía no hay una bajada muy clara de cómo se va a hacer. Saben que, como les dije en la clase pasada, y para los que no estuvieron en la clase pasada, que la materia en esta cursada virtual no va a ser de promoción directa, entonces esto quiere decir que todo el mundo va a tener que dar un examen final. Y estos parciales van a tener como objetivo básicamente orientarlos y prepararlos para ese examen final. No van a tener nota numérica, la evaluación va a tener un satisfactorio o no satisfactorio de acuerdo a los resultados, y bueno, a los no satisfactorios vamos a tratar de darles una oportunidad para que, sobre todo para que, bueno, se preparen mejor para el final, porque acá ya les digo, no hay posibilidad de promocionar y sí o sí van a tener que dar el examen final. Con respecto al examen final y con respecto a la forma en la que nos estamos manejando con la bibliografía y todo eso, bueno, supongo que todos ya han pasado por el campus, ya han entrado, ya han tenido la experiencia que han tenido con el campus, pero por las dudas, sabemos que estamos, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde estaremos? Acá. ¿Sí? Y acá. A ver. Bueno, este es el campus en el que nos estamos manejando. Mi nombre es Sabrina Otegui. Esto les pido por favor que lo anoten bien, que lo tengan bien anotado, guardado. Ahora les explico por qué. Yo tengo dos comisiones, a la que hago referencia todo el tiempo, que es a la anterior, a las 7 de la mañana, y después esta otra comisión, que es la de ustedes, la 24304, ¿sí? Bien. Entonces, o sea, por un lado tenemos este que es nuestro espacio, que es acá donde, por ejemplo, les voy a dejar la tarea para la clase que viene, y el espacio con información común, que es este, donde está el material con el que
con el que vamos a trabajar, con el que estamos trabajando. Por ahora estamos en el módulo 1. En el módulo 1, bueno, tienen la presentación, los objetivos, algunos textos introductorios a Saussure y el recorte de capítulos concretos con el que vamos a trabajar desde la perspectiva de Saussure y el signo lingüístico, que son algunos capítulos del curso de lingüística general. Después aparecen unas consignas. En algunos de los mensajes que me han mandado, algunos dicen que ya las hicieron, las consignas, si las envían o no. No, por ahora no. Yo no me parece que son un poco repetitivas estas consignas, que algunas son como preguntar 2 veces lo mismo. Así que yo les voy a mandar otras consignas que prefiero yo que trabajemos con esas y que tienen más que ver con la mirada, el recorrido que les propongo yo durante estas clases. Así que no vamos a trabajar con estas consignas que están acá, sino que vamos a trabajar con unas consignas que yo les voy a dejar. ¿Dónde? Bien, acá. En el espacio, en la mini aula esa que tenemos para nosotros, nosotras, nosotres, que es acá, la 24304, ¿sí? Yo voy a armar una tarea acá. O sea, todavía no se ve porque no la armé, pero voy a armar una tarea, que es, el icono es como una, bueno, si ya conocen la plataforma y han trabajado ya, por ahí la conocen, es como una especie de carpetita, de las carpetitas de Windows, así. Bien, ahí van a tener una tarea que va a ser actividad 1 con unas consignas que tienen que ver con lo que estamos dando. Y ahí mismo dentro de la tarea van a tener la posibilidad de bueno, responderlas como subiendo ahí un archivo. Yo les pido por favor, después se los voy a poner también en la tarea, pero les pido por favor que lo hagan en un archivo de Word y que el nombre del archivo sea el nombre de ustedes. Bueno, actividad 1, porque va a ser la primera de las actividades y van a ser varias las actividades que hacemos, entonces aquí sea actividad 1, que va a ser el nombre de la tarea, el nombre de ustedes y el número de comisión. Esto no va a tener yo no les voy a hacer una devolución individual a cada uno del trabajo, pero para que esté más organizado y yo sepa más o menos de quién es cada trabajo, que me pongan el nombre, por favor, de ustedes. Y entonces en un Word la respuesta. También dentro de esta tarea, si funciona bien, si el campo responde como debería responder y está todo en condiciones, yo les voy a poder poner una fecha límite para la entrega de esa tarea. Y la fecha límite va a ser, bueno, esto es acá, ¿no? Yo creo que esto ya se entendió, cualquier cosa me preguntan, volvemos acá. La fecha límite que les voy a poner va a ser el martes 16, ¿sí? Así yo tengo tiempo de leer esas respuestas y el 18 les puedo hacer una devolución sobre esas respuestas. Yo voy a poner esa fecha límite, pero voy a tratar de configurarlo como para que ustedes igualmente puedan seguir subiéndolas, ¿sí? O sea, la idea es que lo hagan en esa fecha. Si no lo pueden entregar en esa fecha por algún motivo, que lo puedan seguir entregando. O sea, que yo reciba hasta el martes tiene que ver con que me dé tiempo a mí para poder leer las respuestas y poder hacer una devolución. Los que entreguen después del martes pueden entregarlo, y si yo tengo tiempo y lo puedo hacer, lo leo, y si no, bueno, eso, simplemente como que yo me comprometo a leer lo que llegue hasta el martes. Lo que llegue después del martes, si lo puedo leer, lo voy a leer, y si no lo puedo leer, bueno, quedará ahí, las dudas las plantearán cuando hagamos la devolución, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. La comunicación, lo del foro, esto no funcionó. La verdad es que yo tengo una política, en estos días estoy teniendo por lo menos una política de que si lo que no funciona fácil y sencillo y rápido, lo vamos a descartar. Entonces vi que esto del tema del foro para hacer las preguntas, no sé si es que no lo entiendo o no lo sé manejar o qué pasa, pero no lo vamos a usar. Sí, los mensajes de ayer, a todo el mundo les llegó el mensaje, ¿no? El interno de vía, bueno, me parece que es lo más fácil. Si funciona de esa manera, usémoslo. Nos vamos a comunicar por ese medio, tanto yo con ustedes como ustedes conmigo, ¿sí? Para hacer consultas o lo que sea. También siempre manteniendo la idea de que todos somos seres humanos y que tenemos una vida y que, porque ayer creo que me llegó un mensaje a las 11:30, 12 de la noche, por supuesto no esperé que ahora les conteste un mensaje, ¿no? Digo, el mensaje quedará y lo contestaré en el momento en el que se contestan los mensajes.
Pero bueno, que sepan que si me escriben por ahí los voy a leer. Eso es lo importante. Bien. Bueno, entonces, el segundo parcial dijimos el 13 de agosto, sí. Esto, bueno, ya en las cursadas presenciales, las fechas de los parciales son fechas que yo doy el primer día y después depende un poco de cómo viene el cuatrimestre, ¿no? En principio van a ser esas fechas, vamos a tratar de que se puedan sostener y si no, lo revisaremos en su momento. Bueno, como la verdad les había pedido que hicieran preguntas y cosas sobre la lectura de Saussure, si había dudas y cosas, no me llegó nada sobre eso. Así que bueno, vamos a retomar el tema un poco en función de lo que yo creo que puede generar más dificultades a la hora de la lectura y mientras tanto si algo de lo que digo no se entiende o si algo de lo que digo les hace acordar a algo de lo que leyeron que no se entendió, me lo preguntan. Sí, bueno, alguna que otra pregunta sí me llegó, pero muy aislada y la voy a meter en esta explicación, pero no hay así como, pensé que iba a tener 150 preguntas, no sé si esperaba tantas, pero algunas, pero no. Así que vamos a arrancar con Saussure, que la clase pasada lo presenté, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de su propuesta teórica y de lo importante que era su propuesta teórica. Lo innovadora que era para el momento, ¿no? Piensen que estamos hablando de un texto que se escribió, se publicó en 1916. Se lo considera como el padre de la lingüística moderna y nosotros vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar con un lingüista. ¿Sí? Una pregunta, porque yo no estaba en los datos de ustedes, pero no me fijé en cada uno. ¿Para qué carreras están anotadas? Diseño Sí. indumentario. Diseño Diseño, gráfico. diseño, Diseño industrial. ujú, Diseño gráfico. Psicología. Diseño gráfico. Diseño gráfico. bien, ujú, Diseño indumentario. bien. Diseño industrial. Psicología. Bueno, siempre ganan por goleada los de diseño y los de diseño. Imagen y sonido. Diseño, imagen y los de imagen y sonido, díganme qué onda la luz. Ah, es el único chiste que se me ocurrió. Ya que la semana pasada hablamos del palo de agua y pregunto como, ¿qué onda? ¿Para abogacía? No, Candela. Porque yo te diría que abogacía no tiene semiología, nunca la tuvo, ¿estás segura? Bueno, sí. Es que yo recursé la materia. Pero abogacía no tiene psicología, no tiene semiología. ¿Semiología? Pero yo me noté Pero pará. en CBC. ¿Qué? Ay, Pero- perdón, disculpe. No, todo bien. No en el traductorado. ¿O sí? Porque el traductorado creo que se cursa en abogacía, tiene alguna relación. Veo hay muchos que están contestando acá en el chat que están anotados para el traductorado. Que el traductorado creo que se cursa en abogacía, si no me equivoco. Candela, ¿vos estás anotada para la carrera de abogacía? ¿Querés ser abogada? Sí. Candela, ¿querés ser Estoy, abogada? Mira, la verdad estoy tratando. sí, qué sé yo, el análisis, claro, la Es facultad una de Derecho. carrera muy... Es una carrera muy difícil, pero... Para... Perdón, pero... eh, No, perdón al resto, le digo. Candela González, yo te tengo anotada acá, pero la verdad es que abogacía nunca, hace 20 años que es semiología y nunca tuve nada, o sea, no. Bueno, después lo charlamos si querés, ¿sí? Pero te diría que no. ¿Ya cursaste semiología? sí, ¿Y el docente no te dijo? Qué raro que estés cursando semiología si vas a estudiar abogacía. ¿En dónde? no. ¿En Ciudad? En la ciudad universitaria. Bueno, todos los días nos podemos aprender con algo. Bueno, no.
Bueno, listo. Bueno, la pregunta después lo vemos, porque yo creo que hay algo que a mí hay algo que no me cierra. Igual, la verdad es que podrían tener semiología en la abogacía, claramente, pero bueno, en principio creo que no está. La pregunta podría ser, ¿por qué estudiar el signo, y sobre todo por qué estudiar el signo lingüístico, ¿no? En una... Sí, ¿no? En disciplinas tan por ahí lejanas, ¿no? En lo que tiene que ver con el discurso, como las materias de diseño, con el discurso lingüístico, ¿no? Como las materias de diseño. Y sí, de todas formas, nosotros en la cursada, por lo menos en la cursada normal y presencial, también trabajamos con otro tipo de discursos, no solamente con el discurso lingüístico, pero lo cierto es que tenemos le damos un lugar preferencial al signo lingüístico, y la pregunta podría ser por qué. Y la respuesta que proponen Saussure, incluso otros autores que después también trabajan con Saussure, me parece que está bastante bien, y a mí me gusta partir de esa idea para que se entienda, ¿no? Bueno, la clase pasada yo les decía, esto me parece que es más importante lo que vemos acá, que nos sirve para aprobar la materia, pero también nos sirve como para convertirnos en personas y ciudadanos reflexivos, ¿no? Cuestionadores. ¿Por qué estudiar, por qué tanta importancia al signo lingüístico? ¿Uno puede generar sentido, puede construir sentido a partir de colores? Sí, evidentemente uno puede generar sentido a partir de colores. ¿Uno puede construir o generar sentidos a partir de la música? Sí, evidentemente lo podemos hacer a partir de la escultura, a partir de un montón de otros elementos que no tienen que ver con lo lingüístico. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo explicar una teoría de los colores con colores? ¿Yo puedo explicar una teoría de la música, de los sonidos con sonidos? Evidentemente no, ¿sí? Entonces eso ya le da un lugar, digamos, preferencial al signo lingüístico y al estudio del signo lingüístico por sobre los otros. Evidentemente tiene algo especial el signo lingüístico, tiene una complejidad que le permite ser, por ahí referencia, ser el único signo, ser el único sistema de signo que me permite hablar de cualquier otro sistema de signos, ¿sí? No sé, hay... en otra universidad yo trabajo con chicos que estudian ¿cómo es? Algo así como una licenciatura en sistemas, bueno, están todo el tiempo trabajando con las computadoras, ¿no? Entonces esta cosa, ¿para qué lo lingüístico? Y en realidad pensar que alguien, o sea, la gente que creó sistemas como cualquiera de las redes sociales o cualquier cosa que tenga que ver con internet, no llegó a eso con tutoriales de YouTube, ¿no? ¿Se entiende? O sea, la persona que creó no sé, Twitter, con todo lo que significa Twitter en todos los aspectos, ¿no? La persona que lo creó, no lo creó viendo tutoriales de Saussure. Ahí hay un montón de conocimiento que tiene que ver con lo psicológico también, con lo sociológico, con el manejo del discurso, que es muy, muy grosso, ¿sí? Entonces, no pensemos que porque nosotros vamos por la vida haciendo cosas, resolviendo cosas con tutoriales de YouTube, el que creó YouTube lo hizo siguiendo videitos, ¿no? Y no quiero menospreciar la importancia que tiene eso como género y el lugar que tiene en la sociedad de nuestros días. Pero digo, esa gente no se formó, ¿no? Mirando tutoriales. Entonces, bueno, ahí, digamos, todo tiene un proyecto. Si alguien tiene que presentar un proyecto para hacer un edificio o para hacer cualquier tipo de proyecto, ¿no? Para hacer un diseño de una imagen, los proyectos no se presentan con dibujos. O sea, el dibujo también estará para apoyar, pero los proyectos se presentan con discurso lingüístico, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, nos parece que es importante dedicarle un tiempo a la reflexión sobre lo lingüístico, y es lo que vamos a hacer desde la perspectiva de Saussure. Bueno, Saussure lo que hace es justamente tomar como objeto al sistema de la lengua, como objeto de estudio al sistema de la lengua, ¿no? Al sistema de la lengua desde una perspectiva, decíamos en la clase pasada, bastante novedosa, porque hasta ese momento todo lo que tenía que ver con los estudios lingüísticos eran estudios que estaban orientados a estudiar la historia, de dónde vienen las lenguas, y
y como dijimos también en la clase pasada, con una perspectiva normativista, es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de lo que se dice. Saussure plantea que frente a una producción lingüística, esto lo paso medio rápido porque ya lo comentamos en la clase pasada, frente a una producción lingüística se ponen en movimiento un montón de cosas, se ponen en juego un montón de cosas. Hay alguien que la producción lingüística, o sea, para hablar necesitamos el aparato fonador, necesitamos la lengua, los dientes, el paladar, todo eso se va a poner en movimiento, entonces uno podría pensar que tiene que ver solamente con lo vocal, pero también cuando hablamos hay alguien que está escuchando, y entonces también ahí se pone en funcionamiento todo un aparato acústico. Entonces tiene que ver con algo vocal, pero también tiene que ver con algo acústico. Y si tiene que ver con lo vocal y con lo acústico, uno podría pensar que es algo físico, ¿no? Porque digamos, la parte del aparato que nos permite hablar y la parte del aparato que nos permite escuchar es algo físico. Pero lo cierto es que lo que tiene que ver con el lenguaje no es solamente físico, porque hay un componente también mental donde está el significado. O sea, nosotros hablamos, pero eso necesitamos pensar, por decirlo de alguna manera, para entender lo que nos están diciendo o para entender lo que queremos decir. Entonces, es físico, pero también es psicológico. Y entonces, si es psicológico, quiere decir que es individual, porque depende de cada uno. Pero cuando yo el otro día usé la expresión que no te vendan un buzón, que nadie entendió, ¿sí? Pero en mi época sí la entendían. Bueno, ahí hay un conocimiento que tiene que ver con lo social, que se entendía. Ahora, si yo les digo lo que pasa con esto de Zoom es medio random, seguramente que me entienden, la que no lo entiendo soy yo. Ay, en la comisión anterior me había puesto un ejemplo re lindo con random, pero como no termino de entender qué significa, ahora no sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, seguramente ustedes lo van a entender, ¿sí? Entonces, hay algo que está atravesado por lo social, es algo lingüístico, es individual, pero también es social. Y a toda esta información que ya tenemos, Saussure dice, además hay que agregar que hay cuestiones que tienen que ver con estudios de la lengua en un momento actual, en una situación, vamos a decir, estática, y también hay estudios que se pueden hacer que tienen que ver con la historia de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene que estudiar lo lingüístico? ¿Quién va a estudiar los fenómenos lingüísticos? ¿El que estudia el otorrino, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el sociólogo, el historiador, el gramático? ¿Desde dónde se estudia esto? Entonces él plantea que para poder saber cómo, desde qué lugar hay que estudiar, hay que empezar a sacar elementos que no nos van a, que no formarían parte de lo que es objeto de estudio. Y para sacar estos elementos que no forman parte de ese objeto de estudio, Saussure lo que propone es pensar al lenguaje, ¿sí?, como distinto de la lengua, y decir que que el lenguaje está conformado por la lengua y el habla, ¿sí? Sobre la lengua va a decir que es un sistema, esto lo comentamos también en la clase pasada, un sistema quiere decir, bueno, ya en cualquier momento se corta. Un sistema quiere decir que es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que se afectan mutuamente. Es un sistema, dice él, que es homogéneo y social. Es social porque es compartido por una comunidad lingüística, y dentro de esa comunidad lingüística todos comparten un sistema que es similar. Y es un sistema además que se... Sí, volvemos a entrar con el mismo link. Es un sistema que se sostiene en la convención. Y ahora vamos a ver cuando expliquemos la característica de la arbitrariedad qué quiere decir eso. Bueno, otro dato que tira Saussure en relación a la lengua es que es de registro pasivo. Esto quiere decir que uno, como es una persona sana, sin ningún tipo de patología, cuando nace, sí o sí va a adquirir alguna lengua, ¿sí? No nos podemos oponer. Incluso hay algunos autores que consideran que ya la adquisición de la lengua es previa al nacimiento, que ya el niño, digamos, antes de nacer, reconoce, distingue sonidos lingüísticos de sonidos no lingüísticos. Todo esto tiene que ver con tratar de mostrar que lo lingüístico es un módulo, digamos, que es digamos, que tiene que ver con un componente genético, ¿no? Bien,
todo eso en relación a la lengua. Y con respecto al habla, dice Saussure, bueno, el habla en realidad está atravesado por lo individual, por lo tanto va a ser mucho más heterogéneo, no hay regularidades, no es un sistema, no se pueden observar patrones, si no hay patrones no se lo puede estudiar. Por lo tanto, él toma como objeto de estudio la lengua, por estas razones que dijimos antes, y deja de lado todo lo que tiene que ver con el habla, que es decir, es lo mismo que decir que deja de lado todo lo que tiene que ver con el uso de la lengua. Y entonces ahí es lo que decíamos también la clase pasada, lo innovador, ¿no?, de Saussure en su momento, pensar que va a estudiar lo lingüístico, pero no desde la perspectiva del uso. Uno podría pensar, ¿para qué sirve esto? Bueno, un poquito lo discutimos esto en la clase pasada, ¿no? Digamos, quedan como cosas interesantes, quedan afuera algunas cosas interesantes, pero bueno, también digamos, hace aportes que son interesantes dentro de lo que él está planteando. ¿Por qué? Justamente pensar que la lengua es un sistema cerrado, un sistema que no tiene nada que ver con lo exterior, un sistema que funciona de una manera bastante autónoma, es lo que permite entonces que ese sistema después pueda generar todos los sentidos que genera, ¿sí? El hecho de que, ahora vamos a explicar la característica de la arbitrariedad, el hecho de que sea un sistema arbitrario, el hecho de que el signo lingüístico sea arbitrario, esto permite que después un signo pueda en distintos contextos significar cosas distintas, ¿sí? Si hubiera una relación natural que une a un significado con un significante, entonces sería muchísimo más limitado. Por eso entonces estudiamos esta perspectiva saussuriana para entender, para ver de qué manera se piensa, ¿no? Se entiende el sistema de la lengua, de qué manera se entiende que funciona el sistema de la lengua, y que si funciona de esa manera efectivamente nos va a permitir entender después cómo funciona también el uso. Entonces el sistema de la lengua como sistema, ¿sí?, como un conjunto de unidades, y estas unidades son los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos, que el signo lingüístico es definido por Saussure como esta unidad que relaciona un significado y un significante. El significado lo vamos a definir como la parte semántica del signo, la parte que tiene que ver con el sentido. Podríamos decir que tiene que ver con el qué es, ¿no? ¿Qué es? La definición. En la clase pasada hemos usado como ejemplo al gato, pero lo vamos a dejar descansar. Y no sé, si yo digo, por ejemplo, bueno, un objeto que tiene tapas y hojas, que están escritas, que también puede tener dibujos, que se usa para estudiar con fines recreativos, o para nivelar la pata de una cama, ¿sí? Todo ese concepto va a estar unido a un sonido. ¿Cuál es ese sonido en castellano, no? ¿Cuál sería ese sonido? Objeto con tapas, hojas que pueden estar escritas o con dibujos y que se va a usar con fines recreativos o para estudiar o para nivelar la pata de una cama. Este último. ¿Un libro? Libro, ¿sí? Eso lo asociamos, ese concepto, al sonido libro, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros tenemos en nuestra cabeza un módulo lingüístico, un sistema lingüístico, un sistema de la lengua, en donde hay un montón de unidades, muchísimas, infinitas no, pero incontables sí. Estas unidades tienen estas dos partes que son inseparables. La parte del sentido, con rasgos semánticos, con rasgos de sentido, es decir, que es un objeto, que tiene hojas, que estas hojas están escritas, que también pueden tener dibujos, que se usa para estudiar o con fines recreativos, ¿sí? Todos estos son rasgos de sentido, conforman el significado. Esto se une con un sonido, que es el significante, que Saussure insiste mucho en esto, y yo les voy a insistir también mucho a ustedes con esta idea de que no es una palabra, no es un sonido producido, sino que es la representación mental del sonido, es la representación que tenemos en la cabeza de ese sonido. Saussure dice, representación mental del sonido, huella mental del sonido, huella acústica, trata de definirlo de un montón de maneras para que se entienda que no tiene que ver con la producción, sino que es algo previo a la producción. Es la representación mental del sonido. Y
Entonces, el signo lingüístico es eso, es la unión de ese significado, esos rasgos semánticos, con un sonido, con un significante. Eso es un signo lingüístico. Dentro del conjunto de la lengua, cada signo va a estar unido con todos los otros signos de la lengua. Y como decíamos en la clase pasada, como es un sistema, como es una estructura, cualquier modificación en un signo va a modificar a los otros signos de su entorno. Saussure, para el signo lingüístico, propone una serie de características. La primera de las características es la arbitrariedad. Él va a decir que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué va a decir que el signo lingüístico es arbitrario? Porque dice que no hay una relación natural o no hay una relación motivada entre un determinado significado y un determinado significante. ¿Qué quiero decir? Vuelvo al ejemplo de recién. Cuando yo digo objeto, no hay en el sentido de que algo sea un objeto que pida estar unido a un determinado sonido. Objeto con hojas. No hay ningún nada natural que en el sentido objeto con hojas pida estar unido a un determinado sonido. Con hojas escritas, con dibujos, ¿sí? No hay en eso nada que pida estar unido con un determinado sonido, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto que es un objeto con tapas, hojas escritas, dibujos, que sirve para estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, ¿qué explicación encontramos para que ese sentido se una a este sonido que es libro? Bueno, la respuesta que va a dar Saussure es porque sí. Se unen de esa manera porque sí, no hay ninguna razón. Esa unión es arbitraria. Pero ojo, es arbitraria no en el sentido de que uno arbitrariamente lo puede elegir. Es arbitraria en el sentido de que es inmotivada. No hay ninguna motivación, no hay ningún lazo natural. Esto es muy importante, no hay ningún lazo natural que haga que un determinado sentido, que un determinado concepto o un significado se una a un determinado significante. ¿Se entiende esta idea? Entonces, si es arbitrario, si es inmotivado, ¿cómo se llega a esa unión? Saussure dice, bueno, por convención, ¿sí? Una convención que no tiene que ver que hay mucha gente que se junta y dice, che, nos ponemos de acuerdo, no, es una convención, digamos, se sostiene en la convención. La lengua siempre, se entiende, la lengua es, de hecho, y en cualquier momento desaparezco. Es un sistema heredado, es una convención que se hereda, ¿sí? Y no se discute, es arbitrario. Miren, vamos a hacer una cosa, los dejo con una, se va a cortar y los dejo con una pregunta. ¿Qué pasaría con las lenguas del mundo, con los distintos sistemas lingüísticos que existen en el mundo, si la relación entre significado y significante no fuera arbitraria? Repito la pregunta, ¿qué pasaría con las lenguas del mundo, los distintos sistemas de lengua que existen, si la relación entre significado y significante no fuera arbitraria, si fuera motivada? Es decir, si hubiera algún motivo para que este objeto con tapa, páginas, estuviera unido al sonido libro. ¿Sí? Lo piensan y cuando esto se corte y nos volvemos a encontrar, tratan de